Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, mis hermanos que están aquí. Es un gusto el poder verles, es un privilegio porque el Señor nos permite un día más de vida y debemos estar contentos por ello. No todos tienen esta bendición de poder estar. En muchos hogares hay tristezas, en muchos hogares hay dolor, pero a nosotros nos permite Dios tener esa bendición de poder tener un día más en nuestras vidas. Y si estamos aquí, debemos de dar la buena batalla en el nombre de Jesús para continuar y seguir adelante. Por eso es un privilegio el que podamos estar aquí aprendiendo del Señor, aprendiendo de su palabra, recordando lo que Él ha hecho. Y en esa tarde, miren, hemos hablado de los dones espirituales en varias semanas anteriores. Hablamos estudiamos qué son los profetas, los apóstoles, inclusive hablamos de las mujeres pastoras, ¿sí? Nos basamos mucho de eso en el libro de Efesios, capítulo 4. La semana pasada veíamos Efesios 4, lo vimos desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Y yo dije, ¿qué voy a hablar en esta semana, Señor? Entonces el Señor ponía en mi corazón, a través de la oración, a través de la lectura, ponía, bueno, pues vamos a seguir con el libro de Efesios. Y vamos a ver en esta tarde, vamos a estar estudiando y enseñando Efesios capítulo 4, del versículo 17 al versículo 24. Estaremos hablando de esa nueva vida en Cristo, de esa transformación, de ese cambio que nosotros conllevamos una responsabilidad muy grande en hacer ese cambio. Nosotros somos los responsables de buscar, de anhelar, de hacer ese cambio en nuestras vidas, y el Señor va a hacer lo que Él tenga que hacer para que esto suceda siempre y cuando nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Veremos que es nuestra responsabilidad de grande manera hacer esa transición, ese cambio que necesitamos para que nuestras vidas manifiesten el carácter, el comportamiento de Jesús. Nosotros debemos caminar a ser semejantes al Hijo del Hombre en carácter. Pablo nos va a hablar aquí acerca de la vida del creyente en la sociedad. Y cuando hablamos de la sociedad, nos dice que no podemos nosotros ser como ellos, como es la sociedad, con su estructura, con sus pensamientos, con todo, que nosotros no podemos ser como ellos, porque el Señor nos instruye a nosotros para que nosotros seamos como el Señor quiere que seamos nosotros, y no como el mundo quiere que seamos. Vamos a ver cuáles son las reglas, cómo funcionan esas reglas para que nosotros tengamos esa transición, ese cambio. Veremos también cómo es este mundo, cómo piensa. Y Pablo comienza con lo que vamos a leer, con una radiografía de la forma del pensar del mundo. Y él menciona, ustedes no son como ellos, no piensen como ellos, no actúen como ellos. Hay una vida mejor para nosotros. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a abrir la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, del versículo 17 al versículo 24. Voy a dar lectura, me siguen con su mirada y con su mente también, porque ustedes pueden estar leyendo y estar pensando en otro lado. Ahorita lo vamos a ver. Usted puede estar aquí, puede estar leyendo, pero puede estar su mente en otro lado. Por eso les digo, vamos a leer con la mirada, pero también con el entendimiento de lo que está diciendo la palabra de Dios. Amén. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Oremos. Padre, en esta tarde te damos la gloria y la honra. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos conocer de ti. Queremos que instruyas
nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente a través del Espíritu. Señor, ayúdanos a entender que podamos nosotros transitar en ese cambio que tú quieres para gloria tuya y bendición de nosotros. Prepara los corazones, prepara nuestras mentes, danos discernimiento, entendimiento para que podamos vivir, escuchar y vivir tu palabra, Señor. Te lo pido, te lo ruego, que salgamos diferente a como entramos, haciendo poderosamente la obra del Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros progresivamente caminemos en esa santificación que tú esperas y cada día nos parezcamos más a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por esta tarde, gracias por lo que hemos hecho. Y ahora, Señor, pido y ruego que a través del Espíritu tomes mi lugar y hable, Señor. No permitas que yo hable cosas vanas que vengan a mi pensamiento. No permitas que yo lastime a nadie con lo que hablamos, sino todo lo contrario, Señor. Que tu Espíritu Santo redarguya en el corazón y en la mente y podamos salir bendecidos con tu palabra. Te lo pido, te lo ruego, todo lo ponemos en tus manos, en el nombre que es sobre todo un nombre de quien vive y reina, de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Ocupa ese lugar. El título de esta predicación, wow, a mí me sorprendió porque yo decía, ¿cómo le voy a poner de título a esta predicación? ¿Cómo le voy a poner? ¿Y cómo creen cuál creen ustedes que es el título de esta predicación? Se llama, como se llama su iglesia, como se llama mi iglesia, Vida Nueva. Vida Nueva. Y ahorita vamos a ver de dónde salió ese nombre de Vida Nueva. Pero así es el título de esta predicación, Vida Nueva. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Vida Nueva, Nezahualcóyotl. ¿Por qué? Porque la zona geográfica está en Nezahualcóyotl, pero el nombre es Vida Nueva. Ese es el nombre de nuestra iglesia. Y dice Pablo, aquí está diciendo que al vestirnos del nuevo hombre, que menciona Efesios, nos liberamos de las ataduras del pasado, o debiéramos liberarnos de las ataduras del pasado y abrirnos a un futuro lleno de posibilidades mejores y de bendiciones. Ese es el desafío que Pablo está poniendo en esta tarde para todos y cada uno de nosotros, mis hermanos. Dice el versículo 4 al 19, esto es pues, digo y requiero en el Señor, con la autoridad del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Pablo está hablando a gentiles convertidos y dice, ya no anden como los otros gentiles. ¿Y cómo andan los otros? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, y esto ocasiona, dice ahí, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Eso es lo que Pablo comienza, exhortándonos, diciéndonos a nosotros, ustedes no sean sin entendimiento, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. ¿Cómo puede ser una mente llena de vanidad? ¿Cómo puede ser? Es la forma de pensar fútil. Ahorita les voy a explicar qué es la palabra fútil. Del hombre o de la mujer que no tienen a Dios, que no están con Dios. Fútil quiere decir que carece de importancia, de interés o por su falta de fundamento. Por ejemplo, muchos dicen, el aborto está bien, apoyemos. El aborto está bien conforme al razonamiento humano, pero no conforme al razonamiento o la lógica de Dios. Ya no es como antes, mis hermanos. Antes nosotros, yo me acuerdo a los abuelos, a los padres, pensaban las cosas y después las analizaban y las ejecutaban. Ahora ya no es así. Ahora primero actúo y después pienso. De hecho, hay unas palabras que yo he escuchado mucho, dicen así, aviéntate y después lo piensas, porque si lo piensas no te avientas. Esa es una forma fútil de pensar, que carece de importancia, de atención, de interés, que no tiene fundamento. A veces la palabra, la forma de pensar fútil nos lleva a decir, no valgo nada, todo está mal, es terrible la vida, no me interesa. No es un pensamiento constructivo, sino destructivo. La Biblia dice que todo lo que somos y todo lo que hacemos es conforme nosotros pensamos. Dice la palabra, tal cual es el hombre en su pensamiento, tal es su vida, dice el libro de Proverbios en el capítulo 23. Así dice, lo que tú piensas y haces, esa es tu vida.
Pero nuestros pensamientos siempre son atacados constantemente con ideas, filosofías superficiales. Y a través de esas ideas, de estos pensamientos, ya no tenemos ganas de pensar. Y esto lo hacemos cuando leemos un libro, ya no lo pensamos, no lo analizamos. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia, nos ha dicho muy constantemente el hermano que da los estudios el día jueves en la oración, que debemos de analizar, debemos de pensar lo que dice la palabra de Dios, pero la leemos sin analizar, sin pensar. Yo ahorita mencionaba y les decía, tenemos que aprender a leer, a escuchar, a analizar. Tenemos que extraer la sustancia que Dios quiere que extraigamos de la palabra de Dios. No podemos leer un libro nada más por leerlo. No podemos. Esta es una forma de pensar fútil y ajenos de la vida de Dios. Esas personas no tienen conocimiento de Dios y no podemos nosotros juzgarlos por eso, pero tampoco nosotros podemos vivir y pensar de esa manera que ellos están haciendo, que ellos ejecutan. Aunque el hombre siempre tenga una religión, no quiere decir que esto se relaciona con Dios o que se relacionan con Dios. El ser humano siempre ha creado la religión para tratar de relacionarse con Dios, pero en los términos del hombre y no en los términos de Dios. ¿Cuántas religiones no conocemos que están alejados de la palabra de Dios, haciendo lo que ellos piensan y creen? Por eso dice el libro de Oseas ahí en el capítulo 4:6, y mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Pablo le está diciendo, esta es la forma de ellos de actuar, de pensar. Y después dice algo muy fuerte, dice, pero esto lo hacen por la dureza de su corazón. ¿La dureza de qué? De su corazón. ¿Qué significa la dureza de su corazón? La palabra que usa aquí Pablo es como petrificación, tosca, terrible. Es como el barro que se endurece y cuando le quiere usted hacer algo ya no le puede hacer nada porque duro ya no sirve. Un barro que está duro ya no lo puede usted moldear, ya no sirve porque se ha endurecido. A eso se refiere Pablo y luego lo podemos ver en un término médico. La palabra dureza del corazón viene del griego, a ver si le suena, porosis. De ahí viene la palabra dureza de corazón. ¿Qué es esto? De ahí viene la palabra osteoporosis, para indicar las calcificaciones que se forman en las articulaciones. Y esa es la osteoporosis del corazón. Es un corazón calcificado que ya no siente nada. ¿Qué es la calcificación? Es un proceso en el cual el calcio se acumula en el tejido corporal, haciendo que dicho tejido se endurezca. Se endurezca. Así se endurece el corazón. Así está totalmente empático. Ya no es misericordioso, amoroso. Es un corazón que nada más juzga. Un corazón que ya no le importa lo que pasa alrededor de él, que ya no le importan las personas. Y es un corazón que pierde toda la sensibilidad. Imagine usted no sentir nada, un corazón duro. Por eso hay tantas cosas que pasan en el mundo. A veces decimos, ¿qué corazón tiene esa persona? Mira, no tiene corazón, ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace aquello? Porque su corazón está endurecido, no siente. Hay un libro que se titula El dolor, un regalo que nadie quiere. No sé si lo pronuncio bien, es de Phyllis Keisten. Yo no lo he leído, de verdad que me decirle, pero pude ver una frasecita y la tomé de ahí. Déjeme decirle que el dolor muchas veces es necesario. ¿Por qué? Pastor, ¿por qué el dolor muchas veces es necesario? Porque el dolor dice, hey, algo está pasando. No pongas las manos en el fuego. Imagínate si tú no sintieras dolor, si no tuvieras sensibilidad, pones la mano en el fuego y ¿qué va a pasar? Se va a quemar, la vas a destruir. Entonces a veces necesitamos sentir dolor, porque el cuerpo nos está diciendo, ¿sabes qué? Algo está pasando. Algo está pasando. Algo tenemos que hacer. Imagínense a aquella persona que no sienta nada, no siente el dolor, se puede romper los huesos y no pasa nada.
Pero el dolor hace que yo cuide mi cuerpo. Cuando reconocemos el pecado, hace que yo vaya a Dios y le pida dirección. Porque el pecado un día nos va a destruir si no lo hacemos. Porque si nosotros caminamos con esa dolencia, con esa cosa sin sentirla, es como a veces decimos que la diabetes y la alta presión son enemigos que no sentimos, no sabemos. Y mucha gente, el cáncer, cuando ya mucha gente se da cuenta, ya está avanzadísimo y no se puede hacer nada. Pero cuando nos damos cuenta, primeramente nos ponemos en manos de Dios y después hacemos lo que tengamos que hacer a través de los medios que Dios ha puesto para que nosotros podamos hacerlo. Pero esperar en Dios. Esperar en Dios. Qué bueno que sentimos. Qué bueno que sentimos. Porque somos seres humanos. Imagínese, si usted no sintiera nada, fácilmente destruiría su vida. Y mucha gente dice, yo no quisiera sentir esto, no quisiera sentir aquello. Pero eso que sentimos es una afirmación que el cuerpo genera. Y eso es bueno, porque de esa manera nosotros podemos corregir. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, de esa manera podemos acercarnos al Señor, pedir perdón y corregir. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes tienen el corazón endurecido, por eso no son sensibles a nada, ni al pecado. El pecado los está consumiendo. ¿Y ustedes qué están haciendo? Nada. Es importante que haya una transición, es importante que haya un cambio en nuestras vidas. La pérdida de toda sensibilidad, sensación, describe que hay algo que se ha endurecido, que se ha petrificado, hasta el punto de perder la sensibilidad. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Ya no anden como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido, oscurecido el entendimiento, y esto los lleva a que se alejen de Dios, alejados de la vida con Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en ellos, porque ellos no se han dado cuenta, porque ellos no se les ha quitado ese velo de que hay dureza en su corazón. Por eso hay dureza en su corazón. Y después de eso, cuando hay dureza en su corazón, pierden toda sensibilidad. Ya no me importa lo que haga mi esposa, ya no me importa lo que hagan mis hijos, ya no me importa ni lo que haga yo. Ya no me importa, porque el corazón se está endureciendo, porque no vamos a los pies de Cristo y le pedimos dirección. Hacemos lo que queremos. Ahorita decía mi hermano, hacemos lo que queremos, como lo que pensamos, pero no hacemos la voluntad de Cristo. Se volvieron insensibles. Ya no vivimos en un mundo solidario, sino en un mundo indiferente al dolor, a los demás. Ya no nos importan los demás, ya no nos importa pecar. Lo importante es lo que siento, lo que quiero. Por eso somos buscadores del placer y no de agradar a Dios. Por eso a mí no me interesa ir a la iglesia, no me interesa ir a la oración, porque yo tengo otras necesidades mayores que las que el Señor tiene para mí. Nos hacemos insensibles al llamado de Dios. Dios nos quiere bendecir a través de su palabra. Dios quiere tener cuidado de nosotros, pero nosotros nos hacemos sensibles y nos alejamos por cualquier situación, nos alejamos. Por eso yo decía, ahorita doy gracias a Dios por la vida de mis hermanas, porque a pesar de la condición, aquí están fortaleciéndose en el Señor y esperando las promesas que se cumplan en sus vidas y en nuestras vidas, para gloria de Dios, para honra de Dios. Somos indiferentes, lastimamos a alguien y ya no importa. Y eso nos lleva a un estado terrible. Lastimamos a veces. Lo más práctico es que siempre lastimamos a las personas que están cerca de nosotros. Las dañamos. Somos insensibles. No pedimos perdón ni a Dios ni a las personas. Se nos hace que no, porque mi razonamiento no debo de hacerlo.
Pero más cruel y más tremendo es cuando nosotros nos toca perdonar. No queremos perdonar, nos sentimos lastimados, nos sentimos ofendidos, pero no nos ponemos a pensar qué es lo que estamos haciendo con Cristo. Pero Cristo siempre nos perdona cuando nos acercamos con Él. Y debemos ser a semejanza del Hijo del Hombre. Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Dónde comienza el problema? En nuestro pensamiento y progresivamente. ¿Y dónde termina? Cometiendo todo tipo de pecado. Yo pienso que el aborto está bien, que en la infidelidad no hay problema, que el tomar lo ajeno no es malo. Y de repente termino no solo pensando en esas cosas, sino practicando lo que pienso, ejecutando lo que he maquinado. Y eso no debe de ser con nosotros. Nosotros, el que piense así, empieza a practicar lo que piensa y comienza a practicar toda clase de impurezas. Se convierten en pecadores, yo voy a decirlo así, empedernidos. Buscan una forma, buscan las personas, las circunstancias para pecar, para alejarse de Dios. ¿Qué de malo tiene con que yo beba una copa con mis amigos si no los he visto en un mes? ¿Qué de malo tiene con que yo invite a comer a mi ex? ¿Qué de malo tiene que no vaya a la iglesia si él sabe que ahora me estoy descansando? ¿Qué de malo y qué de malo y qué de malo? Pablo nos dice, ustedes ya no deben ser así, ya no son así, porque el pecado juega con aquellos, los usa, los destruye y no se dan cuenta, piensan que están bien, pero no se dan cuenta que no. Está entenebrecido su pensamiento. ¿Qué de bueno tiene ir a la iglesia todos los domingos? ¿Qué de bueno tiene orar? A lo mejor usted no puede venir a la iglesia a orar, pero haga un devocional en su casa, ore con sus hijos, enseña a sus hijos, enseña a su esposa. Padres, tenemos la obligación de ser los líderes espirituales del hogar, que los hijos aprendan de usted lo que está haciendo y no aprendan lo que no debe de hacer. ¿Qué de malo tiene? Es que no conoce usted, pastor, yo trabajo y los domingos es mi mejor día. No, tu mejor día es con Cristo y tu prioridad debe ser Cristo. Va a buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Honra al Señor con tus bienes y serán llenos tus lagares, dice la palabra de Dios en Proverbio 3. Pero es lo que no entendemos nosotros, no creemos a las promesas de Cristo. ¿Y por qué no creemos? Porque no nos metemos, porque no le conocemos, porque tenemos entenebrecido el pensamiento, oscurecido, no vemos más allá, vemos lo que conviene, lo que queremos y lo que nos hace bien. Y Pablo dice, ya no sean ustedes así, ya no sean así, cambien, a que haya una transición en sus pensamientos, en sus voluntades, las voluntades puestas en el Señor. Es lo que Pablo nos está diciendo. Porque el pecado trae mentira, el pecado trae estafa, orgullo, arrogancia, muchas cosas. Usted puede decir, si le pregunta a una persona, ¿qué crees que esté destruyendo al ser humano? Y tal vez esa persona le diga, bueno, déjame decirte que a lo mejor es la política. Déjame decirles que no. Los políticos tampoco. Lo que está destruyendo y consumiendo al ser humano es el pecado. El pecado. Pablo dice, ustedes tienen que vestirse de un nuevo hombre, no pueden seguir viviendo de esa manera. La tendencia de hoy es hacer lo malo, disfrutar lo malo, dañar a las personas, como en los tiempos de Noé. Y dice que se iba a extender la maldad de una manera tremenda. Y lo estamos viendo y lo vemos. Por eso Dios nos dice a través de su palabra, ustedes necesitan un cambio, una transición de ese viejo hombre a este nuevo hombre creado para la gloria de Dios. Pero es difícil, se nos hace difícil, ¿por qué? Porque no nos queremos sujetar
a la voluntad de Dios, a la obediencia, a caminar con Dios, porque nuestra prioridad no es Dios. La inmoralidad sexual. Esa inmoralidad sexual en estos tiempos refleja la dureza del corazón, la ignorancia de las cosas de Dios y una pasión sexual descontrolada que está destruyendo al ser humano, especialmente a nuestros jóvenes y jovencitas. Y no es que la Biblia prohíba la sexualidad, no, el Señor no la da de verdad, sino que prohíbe lo que está fuera de los límites establecidos por Dios. Jovencitas, jovencitos, varones, mujeres, tengamos cuidado de caer en esa inmoralidad sexual que va a destruir sus vidas, que va a destruir a los jóvenes y que está destruyendo la sociedad. Por eso Pablo dice en el versículo 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice Pablo, mas nosotros no hemos aprendido eso de Cristo. Él no nos ha enseñado eso. No dijo que viviéramos de esa forma como el mundo vive. Cristo no dijo que el pecado estaba bien. Pablo es directo, es claro. Dice, pongan en práctica lo que aprendieron de Cristo. Y la pregunta es, ¿qué ha aprendido usted de Cristo? Esa es la pregunta. ¿Qué ha aprendido usted de Cristo? ¿Qué ha aprendido de Cristo como padre, como esposo, como hijo? ¿Qué ha aprendido de Cristo? ¿Cómo se maneja usted como padre? ¿Cómo está manejando usted como esposa? ¿Cómo está manejando usted como hijo? ¿Qué hemos aprendido de Él? ¿Será que queremos aprender de Cristo? O como muchos piensan, o la sociedad piensan, deshacernos de Cristo porque estorba a nuestros planes banales, vanos. La meta de todo cristiano debe de ser que seamos semejantes al Hijo de Dios. Ese es el modelo que tenemos, que hay para nosotros. ¿Y cómo es eso? La prueba es de que si escucho un sermón y amo la palabra de Dios, escucho esos sermones, al salir de ese lugar, al salir de aquí, yo debo comenzar a vivir lo que el sermón me dijo. Porque de lo contrario, hermano, entonces estamos aquí y usted hay una plática amena, escucha un sermón, pero si ese sermón o esos sermones no los llevan a vivir una vida realmente que cambie su perspectiva, su manera de pensar hacia la de Cristo, déjeme decirle que entonces está usted perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Mire lo que dice Juan capítulo 13, el Evangelio de San Juan capítulo 13, versículo 15 al 17. Juan 13, versículo 15 al 17. Dice, porque ejemplo os he dado. ¿Quién nos ha dado ejemplo? ¿Quién nos ha enseñado con ese ejemplo? Jesús. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, no como nosotros pensamos, no como nosotros razonamos, sino como Él quiere, vosotros también que hagáis. Que nosotros hagamos lo que Él nos ha enseñado. Por eso decía yo ahorita, ¿qué hemos aprendido de Cristo? Estamos practicando lo que aprendemos de Cristo. Seamos de verdaderamente honestos delante de Dios. Al pastor puedes engañar, a los hermanos puedes engañar, a tu pareja le puedes engañar, pero a Dios no lo engañas. ¿Cómo estás actuando tú? ¿Qué estás haciendo cuando no te ve supuestamente Dios, cuando no te ve tu esposa, cuando no te ven tus hijos? O al revés, ¿qué hace usted, mujer, cuando no ve a su esposo o sus hijos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo atrás de bambalinas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos reaccionando? Dice que nosotros debemos hacer como Cristo ha hecho. Y ese es uno de los problemas que nosotros no queremos hacer. Pensamos que los demás deben de andar solucionándonos la vida, pero les digo una cosa es ser, otra cosa es pensar y otra cosa es hacer. ¿Qué es esto, pastor? Si usted dice, yo soy cristiano, usted debe de pensar como cristiano, debe de conducirse como cristiano y hacer las cosas que hace un cristiano. ¿Estaremos haciendo eso? Si hiciéramos eso,
serían suficientes los lugares. Pero hacemos lo que queremos, cuando queremos y como lo queremos, no lo que quiere el Padre. El Señor nos dice que tenemos que congregarnos. ¿Y porque Él me enseñó? Entonces yo lo hago, yo lo ejecuto. El Señor me dice que debo de perdonar, yo perdono. El Señor me dice que debo de amar, yo amo. El Señor me dice que debo de cambiar mi vida, debo de vivir una vida en santificación. Yo lo hago progresivamente a través de la ayuda del Espíritu Santo. Yo le pido y le ruego, Señor, cambia. Mira, tú sabes que mi voluntad es hacer esto, pero eso es malo y eso me tienta y eso quiero hacer. Pero ayúdame, es lo que decía Pablo. Yo quiero hacer lo malo, pero Señor, ayúdame porque mi voluntad es otra. Tenemos que tener un cambio. Si usted dice soy cristiano, debe de pensar como un cristiano. ¿Y cómo piensa un cristiano? Como piensa Jesucristo. Léase la palabra. Debe de conducirse, o sea, sus acciones deben de ser buenas obras, buenos comportamientos, buen ejemplo y hacer las cosas que hace un cristiano. Orar, oír enseñanzas, congregarse, compartir. Lo estamos haciendo. Dice el 16 de ese mismo capítulo: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, ¿cuáles cosas? La que Jesús estaba enseñando, lo que Pablo le estaba diciendo, esas cosas que dice, bienaventurados seréis, ¿sí qué? Si las hicieres. ¡Wow! Un hombre, una mujer va a ser feliz si hace lo que Jesús está diciendo que hagamos. No lo que nosotros queremos, sino lo que Jesús quiere que hagamos. Y para eso se necesita mucha fuerza de voluntad, hermano, para hacerlas. Pero eso es lo correcto. Lo correcto trae felicidad. Y de esa manera honramos a aquel que ha dado su vida por nosotros, aquel que ha pagado un precio por nosotros, aquel que nos ha redimido de la condenación a vida eterna. Por eso yo decía, de esta manera, mis hermanas y muchos de aquí honramos al Señor, lo manifestamos a través de nuestras vidas. Ustedes están aquí porque Dios las ama, porque Dios las fortalece, porque Dios tiene cosas buenas para sus hijos. Por eso estamos aquí, ¿sí? Eso es lo que está diciendo este pasaje. Entonces lo honramos con mi vida, con mis decisiones. Eso trae felicidad a nosotros. Por eso Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sí? La gente debe de distinguirse, la gente que tiene a Cristo debe de distinguirse de las demás personas que no lo tienen, de las personas del mundo. Debemos distinguirnos. ¿Y cómo estamos andando en ese caminar? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida cristiana? ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Qué pueden ver en nosotros? Esa es una respuesta que usted tiene que dar, porque ya no es tiempo de andar excusándonos. Es que, pastor, somos personas y como personas cometemos errores. Sí, todos lo hacemos, todo el mundo lo hace. No, el Señor está exigiendo otro nivel de vida, que haya un cambio, que haya una transición del viejo hombre al nuevo hombre. Claro, soy una persona que comete errores, pero estoy aprendiendo y practicando lo que el Señor demanda de mí y estoy corrigiendo a través de la enseñanza, a través de someterme a la voluntad de Dios, a través de pedirle al Espíritu de dirección, a través de amar a Dios. Y eso va a hacer que yo mejore cada día, porque tenemos que decirle no al pecado y sí a la obediencia de Dios, que son dos cosas distintas. Y vamos al versículo de Efesios 4, 21, 22. Dice, si en verdad le habéis oído, ¿a quién? A Jesús. Y habéis sido enseñados, ¿por quién? Por Jesús, enseñados. ¿Conforme a quién? Conforme a la verdad que está en Jesús. Dice el 4:21, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en quién? En Jesús. Esa es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Esa es la verdad que tenemos que aprender. Dice, si le has oído, si has sido enseñado, entonces ¿sabes qué va a pasar? Hay una consecuencia de haber oído, de haber aprendido. ¿Sabes cuál es esa consecuencia? Es una consecuencia de bendición para nosotros. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Usted se ha despojado de ese viejo hombre?
¿O todavía seguimos con eso? Ahorita les voy a explicar por qué les digo esto. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, todos tenemos una pasada manera de vivir. Mentirosos, malvivientes, infieles, borrachos, estafadores, adúlteros, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos un pasado. Egoístas, ególatras, todos tenemos un pasado. Y Pablo dice, despójense de todo ese viejo hombre. Aquí aplica para hombre y mujer. No es cuestión de géneros, para hombre y mujer. Aquí aplica. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que nos despojemos, que nos deshagamos de la pasada manera de vivir. Despojados viene de una palabra griega que voy a tratar de pronunciarla, apotizemi, que significa o da la idea de arrojar lejos lo viejo, con la intención de no usarlo más. Es arrojar, es mandarlo lejos. Ese viejo hombre, yo me despojo y lo mando lo más lejos para no mirarlo, para no poderlo tocar. Yo lo hago. Tenemos una responsabilidad, hacerlo, y el Señor nos va a dar la voluntad y las fuerzas para realmente hacerlo. Yo me despojo, yo lo quito. Yo ya no soy enojón, gritón, borracho, malviviente, infiel, ya no soy. Ahora yo busco a Dios, ahora yo camino con Dios, Él me va a dar las fuerzas para hacerlo. Es que si no lo hacemos, imagínense, es como cuando usted coloca las cosas que ya no sirven en un lugar y ya no los va a ocupar, y muchos de nosotros lo hacemos. ¿Para qué las queremos ocupando un espacio que nos puede servir? ¿Cuántos de nosotros no tenemos cosas? Yo soy el primero que levanto la mano, teniendo cosas en la casa que ya no sirven y están ocupando un lugar precioso que podemos ocupar para algo que nos puede servir. ¿Cuántos de nosotros no guardamos cosas, tiliches, que verdaderamente ya no sirven? Y es una constante que mi mujer pelea conmigo y ahora lo estoy entendiendo. ¿Para qué quieres eso? Ya no lo usas. Despoja aquello que no sirve, despójalo, tíralo a la basura, tíralo a la basura. Yo pregunto, si cuando tiramos la basura, a veces vamos y vamos a buscar al camión donde la tire y traemos cosas de la basura, la respuesta es no. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Despójense, tírenlo, aléjenlo de ustedes, ya no lo usen, porque no es saludable. Imagínese usted usa un papel higiénico, ya lo tira a la basura, ya a los 20 minutos usted dice, yo necesito papel, ¿lo va a ir a recoger para volver a usarlo? ¿Se imagina lo que usted está haciendo con el viejo hombre? Es lo que estamos haciendo. Lo tiramos, pero espérame tantito, déjame, es que me dan ganas de tomar, es que me dan ganas de adulterar. Estamos contaminando el cuerpo de Cristo. ¿Se da usted cuenta de la importancia de despojarnos, de aventarlo, de alejarlo? Señor, te entrego mi orgullo, mi soberbia, te entrego mi embriaguez, te entrego mi infidelidad, te entrego todo. Llévatelo, yo no lo quiero, llévatelo, te lo entrego. Pero no vaya al basurero y a buscar, espérame, es que estoy contento, voy a ir a buscar qué me hace falta para. Es como ese papel de sanitario que usted tira en la basura. Pregunta, ¿usted lo va a ir a sacar del bote de la basura y lo va a usar otra vez? Esa es una ilustración para que nos demos cuenta. Las cosas que a veces queremos traer a nuestras vidas y nos perjudican, nos hacen mucho, mucho daño. ¿Por qué? Porque Dios quiere un nuevo hombre. El viejo hombre está viciado, dice, corrompido con los deseos engañosos, que son aquellos en el cual el hombre peca y luego se da cuenta que está haciendo mal y juzga y reconoce sus deseos y sabe que esto lo apartan de Dios y dice, ya no quiero este hombre, y se queja de todo, peca constantemente y a veces contagia a los demás. Y a ese hombre le está diciendo Pablo, ¿sabes qué? Despójate, arroja todo. Tu soberbia, tu arrogancia, tu engaño, tu infidelidad, tus tentaciones. A la mente somos bombardeados por tantas tentaciones. Dice Romanos 6:4.
Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es nuestro nombre. De ahí sacamos el nombre. Bueno, se sacó el nombre de ahí. ¿Andamos en qué? Pregunta, ¿andaremos en vida nueva o tenemos que despojarnos y tirar cosas que nos están dañando, que nos están afectando, que no es higiénico espiritualmente? Y a veces no es higiénico ni físicamente. Les digo una cosa, ahí están las cosas. Y ahí andan los ratoncitos y los bichos. ¿Por qué? Porque ahí están arrumbadas las cosas. Tenemos que despojarnos de lo viejo. De lo viejo. Haga un esfuerzo y compre algo nuevo y tire eso. Lo mandamos a arreglar. Y mandamos a coser mi pantalón y se rompe y otra vez lo mando a coser. No haga un esfuerzo y cómprese un pantalón nuevo. Debemos de andar en vida nueva. Y yo quiero esa vida nueva, hermano. No sé si usted la quiera. Andar y caminar en esa vida nueva. Y dice el versículo 5 y 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ¿qué? Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se da cuenta lo que dice la palabra de Dios? Dios nos enseña a hacer lo que nosotros realmente no podríamos hacer. El Señor dice, esa es la parte práctica de la vida cristiana y la vida en la sociedad. No piensen como ellos, no vivan como ellos, no actúen como ellos, porque ustedes no aprendieron eso de Cristo. Despójense de todo aquello que es el viejo hombre. La palabra de Dios nos enseña, nos dice que Dios no puede poner vino nuevo en odres viejos. No sé si me entienda. Dios no puede a usted bendecirlo si usted está haciendo las cosas que al viejo hombre le agradan. Una vez me dijeron, pastor, bendiga, pídele a Dios que bendiga mi relación. Yo le dije, ¿cuántos años tienen de casados? No estamos casados. Entonces yo le dije, te tienen que casar. Dios no puede bendecir la fornicación, ¿se da cuenta? Si hacemos cosas malas, cosas que no, a lo mejor no malas para nosotros, pero hacemos cosas que no establece Dios, Él no puede bendecir esas cosas. Entonces, todo esto nos lleva a que pongamos en práctica. No nos lleva a juzgar a las personas, ni a las que vienen, porque así éramos nosotros antes, sino esto nos debe llevar a que oremos para que el Espíritu haga una obra increíble en esas personas que vienen, que están conociendo, y transforme sus corazones, transforme sus vidas, que Dios les llene de su gracia y de su perdón, y ellos puedan también vivir una vida nueva, llena de bendiciones, llena de amor, llena de cosas que son beneficios para su vida, y no ver cómo vienen, sino ver cómo van a salir después de un sermón, 2 sermones, 3 sermones, y qué es lo que hará el Señor en un futuro con ellos. Tenemos que orar por la gente. Nos tiene que importar la gente. El que tiene entenebrecido su pensamiento, no le importa lo que pase, no le importa las cosas de Dios. Tenemos que acercarnos a las cosas de Dios. Y Pablo dice en el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde ocurre el cambio? En nuestra mente. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y cómo cambio mi manera de pensar? Si siempre he sido así, si siempre he actuado así, si siempre he crecido así, he creído así, ¿cómo cambio mi manera de pensar? Y es a través de la lectura de la palabra de Dios. Es a través del conocimiento de Dios. Es a través de escuchar las enseñanzas de Dios de las diferentes formas y los diferentes medios. ¿Por qué? Porque mi mente está llena de tantas cosas, de películas, música, mensajes, chismes, peleas, mentiras, etcétera, etcétera. ¿Cómo limpio mi mente?
Y no es con agua, eso sería lavar tu cabeza, no es con agua. Es leyendo la palabra de Dios, escuchando las enseñanzas, congregándome, orando, viniendo a la iglesia. Eso es lo que va a renovar realmente tu mente, estudiando, meditando la palabra de Dios. Eso es lo que realmente renueva tu mente y renovaros en el espíritu de vuestra mente, dice Pablo. Es algo que debemos de entender y hacer y darle seriedad, porque nosotros tenemos la responsabilidad de renovar nuestra mente a través de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, la música que alaba al Señor, eso cambia nuestra manera de pensar también, porque estamos glorificando a Dios, estamos conociendo al Señor, escuchando sermones, saturándonos de Dios, y de repente nuestro lenguaje va a cambiar, y nuestra forma de pensar va a cambiar, y nuestra manera de vivir va a cambiar a una vida nueva en Cristo. Ahora nos despojamos del viejo hombre. Ya, nos despojamos, vete, no te quiero, Señor, ayúdame. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? Y Pablo nos da la respuesta hermosa en el siguiente versículo, versículo 24. Nos da una respuesta hermosa, de verdad, una promesa. Dice el 24, Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia, santidad de la verdad. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Vístanse del nuevo hombre, vestirnos de esa nueva criatura creada en Cristo, en nosotros, durante nuestra conversión. Eso es lo que está diciendo el Señor. En 2 de Corintios 5:17 dice así, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 17, dice así, lo hemos hablado aquí mucho, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es la persona criada de acuerdo a la imagen de Cristo Jesús, instintivamente justa y santa, en contraste con el viejo hombre. Ese viejo hombre es la persona heredada de Adán, la cual instintivamente es rebelde o en contra de Dios. Aquí Pablo nos dice algo hermoso. En las palabras despojémonos y vestíos, vemos los dos lados, negativos y positivos. Por eso tenemos que tener cuidado. No nos podemos, no se puede dar una respuesta afirmativa a Cristo y dar una respuesta afirmativa a Satanás. O somos de Cristo o somos del mundo. Y con esto concluyo. Por eso dice Isaías 61:10. Fíjate lo que dice Isaías 61:10. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. ¿En qué te vas a gozar? ¿En las cosas del mundo? No, me gozaré en Jehová. Dice, mi alma se alegrará con Dios. ¿Por qué te vas a gozar? ¿Por qué te vas a alegrar con Dios? ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación, dice. Me rodeó con manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Imagínese usted aquí un vestido diseñado por Dios para usted. Un vestido diseñado por Dios para las bodas del Cordero. Wow, ese vestido adornado con joyas que el Señor le tiene para usted cuando usted es nueva criatura. Imagínese qué vestido, qué vestimenta quiere usar, la que Dios le da o la que el diablo le ofrece. ¿Cuál quiere usar usted? ¿Cuál quiere usar usted? Dios hace cosas maravillosas. Dice, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adorna con sus joyas. ¿Se puede imaginar usted esa vestidura? ¿Qué vestidura usted quiere? Recuerde que nuestro modelo es seguir a Cristo, ser como Cristo, y por lo tanto tenemos la responsabilidad de andar en vida nueva. El que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra del Señor dijo ahora. Yo pediré a Dios, yo rogaré a Dios que nuestro entendimiento sea esclarecido y que todo entenebrecimiento desaparezca para que empecemos en nuestra responsabilidad de caminar en esa nueva vida y despojarnos verdaderamente de ese viejo hombre que quiere apartarse de las cosas de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.